yo fui tan feliz acá que yo quería que mis hijos vivieran eso también. Dejarse sorprender es de los valores más importantes del ser humano. Y vivir la vida como un turista, eso nos llena de mucho orgullo. El respeto por las ideas del otro, y creo que es columna vertebral del colegio. Recuerden que en el Campo Alegre tenemos la libertad de ser nosotros mismos. Bueno, no podemos tener una mejor invitada para iniciar el podcast que Diana Santana, exalumna del Colegio Campo Alegre de la promoción del 91, mamá de 2 estudiantes del Campo Alegre y directora del Consejo de Padas. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, estoy feliz de poder estar acompañándolos en este sueño y volver a la casa que siempre me acogió y en la que fui muy feliz. Entonces, encantada de acompañarlos, a todos los que nos ven, disfruten este espacio que me parece maravilloso para poder conversar de tantas cosas que pasan por acá en el colegio y que pasaron en el pasado. Sí, claro. Bueno, pues para empezar, nosotros queremos saber un poco más de tu historia con el colegio y pues conocer cómo llegaste al Campo Alegre y cómo es esa historia tuya con el colegio. ¿Cuál es el primer recuerdo que te llega de este espacio, de ese momento? Bueno, hablar del colegio me lleva obviamente a la infancia más temprana. Yo me acuerdo de la sede, de la primera sede del colegio, o sea, hablar del colegio chiquita me lleva a la sede de la 200, tal vez 220, 200 algo, no me acuerdo bien, la calle, pero siempre hemos colindado con la montaña, entonces me lleva como a ese convento que compartíamos. Era la mitad del colegio Campo Alegre y la otra mitad era un convento, y colindábamos con la montaña. Creo que Kika siempre ha sido muy enfática en que tenemos que estar cerca de la naturaleza, em, y me lleva a eso, a recorrer esos espacios como amaderados, como muchas flores. El colegio tenía una cantidad de jardines, de geranios, me acuerdo, rojos y fucsia. Tenía pinos, nos montábamos a los pinos a jugar. Era un espacio donde éramos realmente muy felices. ¿Y cómo llegué al colegio? Bueno, eso fue también otra historia que tiene que ver con mis papás, particularmente con mi mamá, que se conoció con Kika en una reunión social, y la amiga en común dijo, bueno, mi amiga está montando un colegio, ¿qué le parece si lleva a su hija allá? Entonces fui una de las primeras alumnas del colegio recién fundadito, y muy feliz de haber pertenecido a esta familia. Hoy puedo decir que creo que no fue, mejor dicho, creo que no hay mejor oportunidad que haber vivido ese momento en ese preciso instante de la historia de ellas que me permitió estar acá. Entonces, muy feliz de eso realmente. Oye, de verdad, qué bonito, como que pudiste ver el colegio crecer de la manera que lo he hecho. O sea, siento que has conocido muchas etapas de, pues, todo lo que has vivido en el colegio, tanto como estudiante y pues ahora como madre y pues parte del consejo y todo. ¿Qué valores o aprendizajes sientes que te ha dejado? Como que es lo que tú dices que en tu vida profesional o personal, como que te recuerda al colegio. Mira, creo que algo muy importante que dejó como marcado mucho mi interior como persona fue haber colindado con la naturaleza. O sea, haber vivido en un espacio verde tan cerca, me permitió entender que hay otros seres, que no hablan como nosotros, pero que son muy importantes y hoy ustedes lo están viviendo, ¿no? Todos los temas de cambio climático, de respeto hacia el otro, son temas que para nosotros fueron, digamos que, tan importantes en nuestra infancia que el colegio pues nos hizo ver que eso existía y que era importante respetarlo. Así que esos espacios verdes se hicieron en mí como esa mella, como de aquí tenemos que hacer algo por ellos, y yo tan es así que me dediqué al derecho ambiental. Eso es parte de mi historia y creo que em, como esa debilidad en el buen sentido por la naturaleza, por el medio ambiente, surge a partir de esa cercanía con la naturaleza que ustedes hoy también la están viviendo de cerca, y también como esa sensibilidad, como ese tener que apreciar
el arte, a tener que apreciar lo bonito de la música. Creo que eso también nos ha generado como esa sensibilidad que necesita el ser humano, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Tenemos que aprender a ser seres más empáticos y seres más sensibles y creo que eso el colegio no lo, por lo menos en mi caso, lo cumplió y me lo generó a mí y creo que a mis hijos también, ¿no? Mis hijos ambos pasaron también por el colegio y creo que en ellos también ha sido parte importante de su esencia. Sí, no, pues que, o sea, me sorprende mucho como el impacto que ha tenido la naturaleza, pues, a nivel profesional, en lo que, pues, que trabajas mucho con la sostenibilidad, que eres ambientalista, y pues sí, me llama mucho la atención cómo ese propósito se conecta con lo que has vivido acá en el Campo Alegre. Sí. ¿Tú te acuerdas de algo que te haya acercado mucho a la naturaleza? ¿Algún momento que hayas compartido en el colegio que te haya hecho real como conectar con la naturaleza y Claro, decidir querer sí. estudiar algo que tenga que ver con la naturaleza y la protección? Claro, es que acuérdense ustedes que desde que se creó el colegio, las excursiones son súper importantes. O sea, desde que yo tengo memoria, íbamos de paseo, ¿sí? Entonces, creo que esos son espacios muy valiosos. Yo tuve la oportunidad de disfrutar paisajes divinos que ustedes también lo han podido hacer. Yo conocí La Guajira, conocí, bueno, creo que todo el país, uno realmente sale de aquí del colegio haciendo un checklist de todo nuestro lindo Colombia y creo que eso para mí también fue determinante, o sea, poder recorrer nuestra geografía, además en bus, ¿no? Ustedes hoy viajan en avión, pero a mí me tocó en bus, entonces es muy fuerte porque pues también viajar en buses en nuestras carreteras a veces es complejo, pero creo que es parte de lo que nos ayuda a entender lo valioso que es el medio ambiente para todos. Así que creo que las excursiones son fundamentales en ese aspecto de poder acercarnos a nuestros paisajes, a nuestra geografía, a, a otras culturas, a otras formas de comer, a otras formas de ver la vida, que eso nos hace los seres que somos hoy en día, ¿no? Y ustedes también lo están viviendo con los paseos que les ha tocado y las excursiones que han tenido. Así que muy valiosos esos espacios y seguirlos conversando, conservando, perdón, me parece que sigue siendo muy importante para el ADN del colegio. Mm, claro. Oye, no, qué chévere, como tienes razón, que de verdad que siento que el hecho de que el colegio esté tan envuelto en la naturaleza nos da una cercanía muy bonita. Hablando del colegio y esto, en tu experiencia más como mamá, ¿qué fue lo que de verdad te hizo decir como no, yo quiero que mis hijos vivan esta experiencia que yo viví? O pues parecida. Bueno, eh, eso me hace acordar de una conversación que tuve con mi esposo en su momento, como que no teníamos que armar debate, o sea, el tema estaba clarísimo. Tanto como decir, venga, hagamos una lista de cuántos colegios vamos a ir a visitar. No, yo nunca tuve que hacer una lista. Eso estaba clarísimo. Yo creo que yo fui tan feliz acá que yo quería que mis hijos vivieran eso también. Y creo que lo logramos. O sea, yo sé que mi hijo fue feliz acá, que lo disfrutó. Y mi hija, ahorita que está en primero de bachillerato, Verónica, también está siendo realmente feliz, está disfrutando de su espacio, de sus días, de sus horas, de sus clases. em, Creo que lo logramos. No hubo mucho debate, por eso te digo, no tuvimos la oportunidad de como hacer un análisis de tantos colegios, pues no, ¿sabes? Creo que la pasé tan bien y fui tan feliz que no necesitamos como darle tanta vuelta al asunto. O sea, yo tenía claro que veníamos otra vez para acá. Uf, qué chévere. Que esa claridad me encanta. Y pues bueno, retomando un poco lo que dices de las excursiones y pues ya como eres mamá del colegio y pues que tuviste estas dos como miradas de estudiante y ahora como mamá, ¿qué son esas cosas que tú has visto que han cambiado con el tiempo y qué cosas se han mantenido? Como por ejemplo las excursiones, que pues nosotros también estamos yendo, pero ¿qué has visto que ha cambiado del colegio y qué se ha mantenido? Bueno, que haya cambiado, obviamente que ustedes están abiertos al mundo. O sea, nosotros pensar en que pudiéramos conocer otro país, eh,
desde el colegio, pues creo que no, nunca lo pensamos, pero ustedes como alumnos de estos tiempos, pues han podido ir al otro lado del mundo. Ustedes tienen la oportunidad de ir a Bali, de conocer un espacio tan divino que es el Green School, de disfrutar como no sé, esos escenarios que son realmente muy similares al nuestro por estar en el trópico también, pero que son culturas completamente diferentes a nosotros y vivir eso desde la perspectiva de estudiante me parece valiosísimo. Eso es diferente de lo que yo viví. ¿Qué se ha mantenido? Em, yo creo que se ha mantenido como esa esencia de querer disfrutar los espacios naturales, de valorarlos. Creo que el respeto con las ideas del otro, y creo que es columna vertebral del colegio y me parece que se ha mantenido y sobre todo con el desafío que tenemos en estos tiempos tan complejos, eh, que a veces las líneas de respeto se sobrepasan muchas veces, pero creo que en eso el colegio ha tenido una fortaleza y es que tus ideas valen, tus ideas también valen y eso lo tenemos que hacer respetar a partir de que en la academia es de la argumentación, de cómo yo argumento mis puntos, cómo los mantengo y cómo posiciones opuestas hacen que mi argumento cobre o no cobre validez, que creo que ustedes lo viven hoy en día como en mi época con los debates, que yo también los tuve, ¿no? A mí no me fue tan bien porque creo que en algunos casos los argumentos no nos favorecieron, pero veo que eso es algo que también se mantiene, fíjate, el poder argumentar y debatir con suficiencia y con la convicción de que estoy teniendo el argumento correcto. A mí tampoco me fue muy bien en debate, la verdad. En la mitad me puse a llorar. Eh, porque sí, porque aunque al principio no me daba cuenta, eh, y por eso lloré, porque tenía un poco miedo de que me juzgaran. Ahora pues tienes mucha razón con lo que dices de que se respetan mucho las opiniones. Siento que la comunidad que se ha creado es muy bonita y eso también viene de los valores de los padres. Pues, ya hablando de eso, ¿qué significa para ti ser presidenta del Consejo de Padres y pues cómo ha sido esa experiencia? Bueno, es una responsabilidad, sobre todo es una responsabilidad muy importante porque creo que hay una carga importante que uno lleva ahí como sobre los hombros de poder ser un actor, digamos, muy objetivo y es un canal de comunicación entre los padres y el colegio, ¿no? Entonces es como poder entender lo que los padres necesitan y podérselo comunicar al colegio. Y creo que haber estado aquí en el colegio me ha permitido también entender cómo traer ese mensaje, porque a veces, pues muchos padres que vienen nuevos, que no conocen muy bien el colegio, que están entrando como a nuestro mundo, ¿sí? A veces, pues de pronto no saben cómo llegar con sus ideas, con algunas solicitudes especiales que se hacen. Entonces creo que poder tener este canal que ya conoció desde adentro del colegio, pues nos ha permitido tener una relación muy bonita de padres y colegio y creo que eso es lo valioso de este proceso, ¿no? También digamos que las responsabilidades implican em, tener unas metas claras como las charlas y las conversaciones que nosotros hacemos con profesionales que ayuden a los papás en su tarea de ser papás también, porque no crean. Los chicos en esta adolescencia tan tortuosa que a veces tienen, pues no le hacen pasar buenos días a los papás ni buenas noches y son desafiantes. Entonces, eso los papás también necesitan un poquito de apoyo, de formación, de profesionales que nos ayuden a entenderlos a ustedes, ¿sí? Y creo que lo hemos logrado. Falta, supongo que muchísimo trabajo por hacer, pero siempre tendremos, como es mi propósito y del consejo, y así se los he comunicado, tener una relación bonita y respetuosa, sobre todo con el colegio. Entonces creo que para mí es súper importante y de muchísima responsabilidad. Sí, no, me parece muy hermoso cómo se ha creado este sentido de comunidad a partir del respeto, a partir de pues entender a los papás, entender a los estudiantes y llevar este mensaje del colegio. Y pues yo quiero saber un poco cómo escribirías a los estudiantes del Campo Alegre, qué nos diferencia a nosotros.
Bueno, ¿qué virtudes? Tienen muchas virtudes. Yo diría que son cultos en general. Pueden afrontar pues una conversación de muchas temáticas, a mi juicio. No sé, Mm, sí. tú vas pensando y tú también, sí, sí. Creo que tiene uno como la cultura muy, muy presente, como creo que uno puede sostener una conversación valiosísima de muchos temas con ustedes. Yo creo que son chicos afectuosos en cierto sentido, em, inquietos, porque yo no me quedo con la primera idea que me dan. Yo creo que ustedes en este momento de la vida y yo creo que en todas las edades es cuestionar para bien, no cuestionar para mal, sino cuestionar para bien de no me quedo con la idea, yo sigo preguntando, sigo indagando. Creo que eso es muy valioso en ustedes. em, Creo que son chicos respetuosos, hablamos de las ideas, respetuosos entre ustedes. Creo que respetar la idea del otro es la clave, no solamente para la academia, para nuestro colegio, sino más adelante. Ustedes en la etapa universitaria se van a dar cuenta que respetar la idea del otro es importantísimo y creo que eso es muy valioso en ustedes. Eh, También son seres como multifacéticos, o sea, y eso también se da uno cuenta aquí, ¿no? Les ponen el reto de una pieza musical y la sacan adelante. Van a tener que actuar y sacan adelante el papel. Tienen que hacer tareas de staff y también las sacan adelante. O sea, creo que son seres que se enfrentan a cualquier situación y eso creo que es bastante valioso en ustedes. Gracias. No, y pues sí, es que siento que uno en el colegio pasa tanto tiempo y pasan tantas cosas que es imposible que uno la esencia no se le pegue un poquito. ¿Tú cuando piensas en el colegio y recuerdas toda esta época, cuál es tu anécdota favorita o el recuerdo que tú dices, sí, ese fue mi colegio? Tengo una que es muy curiosa y tiene que ver con la primera sede del colegio. Imagínense que el colegio pues siempre ha sido muy de puertas abiertas y literalmente de puertas abiertas. Entonces la puerta siempre estaba abierta y una vez se metió una, una loquita que uno llama pues una persona de la calle, ¿no? Y entonces se metió con un palo y empezó a bolear su palo por todas partes. Y entonces todos salimos despavoridos. Yo estaba creo que en kinder o en primero, porque además en mi época no había transición, ¿no? Entonces era un curso menos que yo hacía. Y resulta que sí tengo la memoria de que éramos tan chiquitos y salió nuestro superhéroe. ¿Ustedes saben cuál es el superhéroe que nosotros teníamos? Gustavo. Gustavito. Justo ahí. Él era nuestro superhéroe y sale Gustavo. ¿Usted qué quiere? No sé qué, sálgase del colegio. Y salió a enfrentarse con la loca. Y todos estábamos debajo de una mesa. Estas mesas de la biblioteca más o menos eran las mesas un poco más chiquitas donde nosotros teníamos clase y nos metimos todos debajo de la mesa y mirábamos por el bordecito de la ventana y esta señora se alcanzó a meter por uno de los corredores del colegio y salió Gustavito, pues como todo el superhéroe que toda la vida ha sido para nosotros y la sacó. Y todos, ¡yeah! ¡Bravo! Fue una anécdota maravillosa porque cuando uno es muy chiquito, pues eso le queda marcado para la vida entera. O sea, un superhéroe de verdad que nos defendió y finalmente fue tan chévere. Yo creo que ese momento que creo que no tuvimos más clase. Ese día no tuvimos más clase. Esa es una anécdota que tengo muy guardada. Y otra muy particular de un paseo en el que nos metimos como en un barro así espantoso y yo quedé enterrada y yo no podía salir del barro y me quedé ahí y no había nadie. O sea, yo miraba para allá, no había nadie, para allá nadie, para allá nadie, no había nadie, nadie. Y ahí me quedé. Y yo dije, esa es otra capacidad que tenemos, ¿no? Sobrepasar las situaciones difíciles. Y yo dije, tengo que salir de esto, tengo que salir de esto. Y me fui acostando y me fui acostando como hacia adelante, como tratando de salir así y salí del barro. Y me preguntaban después, ¿usted dónde está? Y yo, pues enterrada entre el barro, o sea, nadie se dio cuenta, ¿cómo así? Bueno, de esas cosas que uno se acuerda de los paseos. em, y me hicieron acordar de otra, que fuimos
a la finca de Kika, no me acuerdo si era la finca de Kika en Ubaté, porque ese fue nuestro primer paseo, nuestra primera excursión. Y llovió tanto que se inundó la carpa. Ay, Se inundó la carpa y estaba el sleeping bag flotando. Y ahí pasamos la noche, entre el lago. No sé cómo no nos dio neumonía, pero realmente me acuerdo que la pasamos delicioso. O sea, con todo y con inundación, todo divino. Era parte del paseo. Entonces, pues creo que hay varias cosas que uno se acuerda, pero esas tres creo que me marcaron muchísimo. Así que yo a mis hijos les digo, yo tuve la carpa inundada. O sea, nada que hacer si se les inunda de malas, a sortearla, porque eso es lo que pasa en los paseos. No podemos esperar, pues, que todo salga divino, porque es parte del paseo. Vamos a tener que enfrentarnos, y como nos tuvimos que enfrentar nosotros, a situaciones complejas, que se inundara la carpa, que no encontráramos nuestro equipaje porque lo habían guardado en otra parte, que la carpa quedara en bajada y entonces todos nos escurríamos para dormir porque no podíamos estar en plano. O sea, cosas muy chistosas que son realmente las que nos hacen tener esa fortaleza para enfrentar cualquier situación, ¿no? Así que Sí. anécdotas un millón. Aquí nos quedaríamos contando mil cosas. Sí, yo creo que eso también nos caracteriza mucho a nosotros, los Campo Alegrunos, que todos tenemos historias y todos tenemos anécdotas así, que al final nos forman, que nos van construyendo y van, o sea, formando una persona real, que nos muestran muchas cosas, nos hacen conocer diferentes situaciones y nos como que invitan a resolver. Siento que eso es algo Claro, muy no importante del quedarnos colegio. con el problema, sí, porque creo que parte del desafío es tener herramientas para resolver lo que se nos presenta en el día a día. Entonces, no quedarnos dando vueltas sobre lo mismo, sino que con esa capacidad de lograr hilar eh, nuestras ideas y nuestra capacidad de resolver problemas, pues la vida se va resolviendo a sí mismo, ¿sí? Y ahora creo que es muy importante resaltar, ¿saben qué? Se me acaba de ocurrir que hay algo muy bonito que nos pasa a todos y es no tener miedo. A veces el miedo es importante, claro, porque el miedo nos restringe y como que nos dice, hey, no debo hacer esto, pero el miedo tal vez en el buen sentido de lo que significa nos lleva a enfrentarnos a situaciones nuevas sin temor, como que listo, me voy a enfrentar a esto y voy a ver qué sale, ¿sí? Entonces creo que tener nosotros como esa capacidad de resolver situaciones complejas nos lleva también a que en la vida podamos resolver lo que se nos vaya presentando sin miedo, sin el temor a qué pasará o a qué dirán de nosotros, porque creo que ese tema también del qué dirán, un poco que es tan normal en las sociedades, cualquier sociedad donde uno esté, el qué dirán es un tema como que, no, yo no digo eso porque qué dirán, yo no me pongo eso porque qué dirán, creo que está superado en este colegio. Valoro profundamente que no tengamos uniforme todavía. ¿Sí hasta a ustedes qué les parece? A mí me Ah, encanta. me parece increíble la libertad que el colegio nos da. Y pues me encanta el mensaje que nos dejas, un poco de dejar ese temor, sobrepasar los miedos. Y me gustaría y nos gustaría a todos que les dejaras un mensaje a los estudiantes del Campo Alegre. ¿Qué les dirías a los que estudian hoy en el Campo Alegre? Pues creo que parte de todo lo que hemos conversado nos lleva a entender que somos seres únicos e irrepetibles, ¿sí? Entonces no va a haber otra Diana, no va a haber otro Pablo. Somos tan únicos que nos hace ese solo ser yo me hace tan valioso en la vida que respetarme en todos los sentidos, de que poder expresar mis ideas, poder vestirme como yo quiera, hace parte de mi personalidad. Y creo que eso es lo que también busca, no creo, no, estoy segura que eso es lo que busca el colegio, que seamos seres únicos e irrepetibles, porque no hay dos seres humanos iguales. Así que eso nos forma y ser yo con mis características es lo más valioso que creo que les puedo dejar como mensaje, porque eso es lo que en el fondo nos hace seres humanos valiosos para más adelante en la vida, ¿cierto? Entonces, tú vas a ser el Pablo valiosísimo
que le da una pieza de jazz sin parar, sin temor a lo que otro pueda pensar y lo que otro pueda decir de la forma como yo toco la batería, ¿no? Ese es mi estilo, esa es mi forma, eso es lo que yo quiero mostrar, ese es mi mensaje, ¿no? Em, También, ¿saben que me trajo como este momento a la cabeza? Un poco el proceso que están teniendo las chicas de danza. Danza ha venido teniendo un auge increíble porque es como valorar el movimiento, valorar la libertad de expresión. Es que fíjense que es como mostrar lo que yo soy capaz de hacer con mi cuerpo, de bailar cualquier tipo de pieza, y creo que eso ha sido fundamental. De hecho, creo que danza ha sobrepasado sus propias expectativas en el sentido de que cada vez son más niñas, incluso niños, por supuesto, que quieren entrar a danza y es por eso, porque es un espacio de expresión personal que se vuelve valiosísimo. Entonces creo que esos son temas que nos hacen mejores seres humanos, en todo caso. Claro, ¿Sí? es que el colegio te enseña cosas que ningún libro de texto puede. Y es demasiado increíble cómo puedes verlo y la verdad que lo apreciamos mucho. Y queremos preguntarte si tuvieras que definir ser Campo de Legruna. Para ti, ¿qué es ser Campo de Legruna? Wow. Esa pregunta está, pues está muy linda, pero también es compleja, ¿no? Pero yo diría que esencialmente es ser una persona feliz, ser una persona respetuosa, íntegra. Eh, Básicamente eso. Y si empezamos a hacerle zoom a cada uno de esos valores, pues empezaríamos a encontrar otros más, pero creo que es esencialmente eso, ¿sí? Sí, estoy de acuerdo. Me parece que el ser campalegruno y el colegio en sí nos da esta oportunidad de ser realmente quienes somos y esa autenticidad que nos diferencia a cada uno. Sí. Entonces, todo lo que has mencionado, cosas como el musical también, que nos motivan y nos unen a toda la comunidad a expresar, a expresarnos, a conocer a los demás, conocer diferentes talentos y tener la oportunidad de mostrar lo que somos, más allá de una nota o un número. De acuerdo. Creo que eso de volcarse todo el mundo a trabajar en el musical, tengas los años que tengas, es decir, qué bonito que desde kinder hasta 11 todo el colegio esté volcado, incluso con su personal, todos los profesores estén volcados a sacar adelante esa bonitísima idea. Es que estoy usando una palabra que no uso, pero es que me parece que el musical es algo tan valioso del colegio, eh, que tal vez no hay palabra para describir lo que pasa en un musical. Em, Mira que mis dos hijos, eso me enorgullece realmente y qué pena tenerlo que decir, pero me enorgullece que mi hijo mayor, Nicolás, Nicolás Gómez, haya sido protagonista del musical. Tú me acabas de contar ahorita tras bambalinas que te acuerdas mucho del Greatest Showman y para mí también fue una sorpresa cuando yo lo veo allá en el escenario cantando como dice, "¡Ey! ¿Y a qué horas pasó todo esto?". Súper orgullosa de eso. Y después Verónica Gómez, fue protagonista en Matilda. Entonces, como que uno dice, oh, por Dios, esto es muy lindo. Todo lo que pasa en el interior del colegio, pues es muy lindo. Y mira que ellos, eh, pues, descubrieron que eran capaces, sobre todo, de hacerlo. No tuvieron miedo de enfrentarse eh, a eso, porque es que estar en un escenario que tú lo has vivido también, estar en un escenario no es fácil ante tantas personas que seguramente te van a criticar, algo van a decir, pero nada, aquí estoy y acá yo voy a ser hoy el protagonista. Entonces creo que eso es muy valioso como parte de la formación del campo alegre. Vivir esos momentos como se viven en el musical y todos son muy importantes. El staff, que el sonido funcione perfecto, sí, que la luz se prenda en el momento exacto, eso también es importantísimo. Entonces es aprender también a valorar que todo trabajo termina siendo importantísimo para un propósito final, que es sacar el musical adelante. Sí, ¿no? Y yo creo que el valorar también la confianza que nos tenemos, yo como estudiante que pues he participado en varios musicales, Claro. uno pues es conocer a los demás
y no solo cerrarse uno a conocer a las personas de su curso, de su grado, sino tener la libertad de uno poder conversar como estando en primaria y conocer a alguien de bachillerato y tener esa libertad de conocer a las personas y confiar en todo el trabajo que se hace, como tú dices, en el staff, en las luces, en la orquesta, en el coro, en los actores, en los de maquillaje, en los de los vestidos, todos tienen un trabajo y todos confiamos en todos en el Claro. otro y se forma cosas tan hermosas como lo es el músico. Claro, es esa sinergia de que todos haciendo un pedacito, mira lo que construyeron. Es increíble. Diana, con todo esto que hemos hablado de la disciplina y cómo el ambiente ha sido muy importante para ti en el colegio, dime, ¿qué te llevó al derecho? ¿Cómo llegaste a esta profesión? ¿Qué te llevó aquí? Bueno, eh, yo creo que en ese tema de los debates y ese tema como de que no me quedo con la primera idea, me llevó un poco a pensar que mi carrera tenía que estar enfocada como en el debate. Y en el debate es derecho, ciencia política, incluso me gustó el periodismo también, pero finalmente terminé matriculándome en derecho, en la carrera de derecho. Yo estudié en la Universidad de los Andes Derecho, y creo que fue muy acertado, ¿no? Sin embargo, aquí es importante resaltar que tampoco hay miedo, no debe haber miedo en equivocarnos. O sea, si uno se matricula en una carrera porque uno cree de pronto que ese es el camino, no importa. Todo termina siendo parte de tu camino. Si no hubiera sido el derecho, seguramente hubiera cambiado. También tuve mis dudas, no crean. En la mitad de la carrera tuve como, "Ay, ¿será que estoy en lo correcto?" Entonces ahí bastan unas cuantas palabras de los papás para volver como, sí, 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 no, sí, sí. Y Kika lo valoró en su momento. Kika dijo, no, a esta niña le gusta debatir las ideas y tal. Entonces creo que estábamos en lo correcto y terminé yo estudiando derecho, como les digo, y uno en el derecho, pues también se puede dedicar a muchas ramas, ¿cierto? Pero finalmente, y como ese llamado de la naturaleza lo tenía yo ahí como muy guardado, y empecé a descubrir que en el derecho también había la opción de trabajar por el medio ambiente. De hecho, en una parte de esa historia, yo terminé viviendo en San Andrés y Providencia, en San Andrés Isla, porque la universidad nos daba la oportunidad de hacer algo que se llamaba Opción Colombia, que es váyase a hacer un trabajo voluntario a una parte de Colombia que usted quiera, y aporte desde su profesión. Entonces yo escogí irme a San Andrés y wow, o sea, creo que fue algo que me marcó realmente en la vida y ahí terminé de afianzar que mi tarea realmente era trabajar por el tema ambiental. Eso no tiene realmente duda. Eh, Creo que fue la mejor decisión. Hoy yo soy abogada, especialista en derecho ambiental. Me gusta muchísimo. Creo que yo no cambiaría eso. De hecho, les cuento algo. Creo que parte de uno de los sueños que tengo de cumplir, uno era ver las ballenas en vivo y en directo en el Chocó y ya, chequea, desde el punto de vista ambiental. El otro es trabajar de pronto con los elefantes en África. No sé cuándo, ¿no? Porque pues, todavía los niños dependen de mí, pero algún día ya en mi adolescencia tardía eh, trataré de hacer esa pequeña hazaña bonita, porque creo que África y nosotros compartimos mucha historia. Y creo que ese tema de conservar la naturaleza no es solamente hablar, es hacer. Y parte del hacer es que uno en el día a día haga algo por alguien. Entonces hoy, como les decía, yo trabajo para una empresa muy importante, pública, por eso me enorgullece también la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, y cuidamos el agua. ¿Qué más importante que el agua? ¿Sí? Entonces, creo que en esa esencia de descubrir lo bonito del medio ambiente es descubrir que para que haya agua tenemos que cuidar el ambiente. Y creo que ese mensaje está claro en el colegio. Aquí tenemos personas que les encanta el medio ambiente, que trabajan en la ciencia, eh,
tenemos una profesora que se ganó un premio espectacular de National Geographic y eso lo tenemos que valorar muchísimo, porque hoy los grandes problemas de la humanidad están enfocados en qué hacer con los temas y el desafío del cambio climático. Si no somos conscientes nosotros que en nuestras profesiones, incluso cualquiera que sea, podemos trabajar para eso, pues creo que no hemos aprendido nada de lo que nos deja la vida. Así que, chicos, yo creo que el desafío está clarísimo. Diana, muchísimas gracias por acompañarnos en el primer episodio de este podcast y por compartirnos tu historia. De verdad, muchas gracias. Sí, Con el mayor de los gustos, estoy feliz de estar acá con ustedes. Podríamos quedarnos horas. horas charlando. Sí, muchas gracias por recordarnos también que el Campo Alegre uno no es una etapa, sino es algo que va con nosotros y con nuestro ADN y lo cargamos a todo el mundo. Como tu hijo que está estudiando en Alemania, como tú que quieres también trabajar con los elefantes, sino es llevar ese ADN Campo Alegre uno y que el colegio realmente tiene un impacto en nosotros. Pues de verdad, muchas gracias por darnos este espacio. No, feliz de estar con ustedes y nunca, de verdad, nunca pierdan la capacidad de dejarse sorprender. Eh, Uno no conoce todo en la vida, así que dejarse sorprender es de los valores más importantes del ser humano. Dejarse abrumar por lo que uno ve y vivir la vida como un turista. Eso nos llena de mucho orgullo. Gracias. Y también gracias a todos los que nos escuchan desde la casa y que nos acompañan en el principio de este proyecto, que pues es el principio. Sabemos qué más viene. Nos despedimos por hoy, pero recuerden que en el Campo Alegre tenemos la libertad de ser nosotros mismos.